Sabemos que la ansiedad es una emoción, pero es una emoción que si tuviéramos la posibilidad nosotros, la guardaríamos en una cajita así, oscura, le pondríamos aquí una llave y la dejaríamos a la ansiedad guardadita con llave en un rinconcito para alejarnos. ¿Por qué? Porque la ansiedad es un tema que nos cuesta enfrentar, nos cuesta increíblemente a nosotros entender la ansiedad. Y muchas veces las frases que surgen es justamente presentando la confusión mental que esto produce, ¿no? Porque la ansiedad justamente es eso, es que nos causa una sensación de inquietud, de inseguridad, de malestar, de zozobra y bueno, es justamente ese tipo de emociones con las que no sabemos lidiar. Y como no sabemos lidiar con ellas, solemos confundirla muchas veces con otras cosas. Si bien la ansiedad es una emoción y tuviéramos nosotros que ponerle un color, ¿no? Si yo les digo qué es lo que vemos acá, ustedes me dirían, bueno, un punto negro. Sí, pero yo les diría una hoja blanca con un punto negro. Entonces, si nosotros analizamos a la ansiedad desde otra perspectiva, vamos a entender que la ansiedad es mucho más que una emoción que nos hace sentir mal, ¿no? Entonces, cuando nosotros aceptamos la ansiedad, cuando nosotros entendemos que es una emoción y que está para algo y no le ponemos ese rótulo de positivas o negativas, entonces le cambiamos la mirada y entendemos que la ansiedad está como un ring, como una alarma, como un llamado de atención para que nosotros hagamos algo con eso que nos molesta, no para que lo guardemos y no lo enfrentemos. Entonces, si nosotros entendemos a las emociones como adaptativas o desadaptativas, podemos decir que la ansiedad no es ni negra ni blanca, sino que simplemente la ansiedad es una emoción que nos alerta de que algo está pasando y nos llama a la acción, ¿no es cierto? El segundo punto es entender que siempre están presentes en otras patologías más complicadas, como puede ser la depresión o fobias, miedos que no nos permiten socializar o relacionarnos, ¿no? Entonces, frases como por ejemplo, no sé qué hacer, tengo un enredo en mi cabeza que son tantas cosas que se me atraviesan que no sé ni por dónde empezar a resolver esta situación. Entonces, como no sabemos cómo resolvernos, pensamos que es una emoción negativa y hacemos eso, la dejamos a un lado, la escondemos y cuando menos queramos esperar o cuando menos la esperemos, ella se habrá ampliado y se habrá agrandado tanto que va a golpear en nuestra vida en un momento en que no lo esperamos y quizás en el momento más inapropiado, como puede ser reacciones ante una situación que nos despiertan ciertos recuerdos en que nos hace faltar la respiración, el aire, sentimos taquicardia y no sabemos cómo funciona eso y qué hacer, ¿no? Entonces nos sentimos mal. Pero para que esto no suceda, nosotros debemos en primer lugar aceptar que las emociones no están, digamos, para hacernos daño, sino que la ansiedad nosotros no la podemos engañar y ocultarla o negarla, sino que debemos aceptarla y enfrentarla para poder
solucionar aquello que nos hace mal, que nos hace sentir mal. Muy bien, en una manera de entender la ansiedad, debemos aceptarla como una emoción sana, no como una emoción negativa, oscura, que debemos esconder o que debemos encerrarnos en nuestra casa a llorar porque nos sentimos mal y dejar de relacionarnos con el mundo exterior. Debemos aceptar que las emociones, en plural todas, digamos, nos permiten adaptarnos y reaccionar ante ciertos estímulos externos que pueden causarnos ese malestar. Entonces, cuando nosotros aceptamos que es una reacción sana, logramos entender para qué está y logramos decidir y razonar qué hacer con la ansiedad. Entonces, cuando en este punto, cuando nosotros aprendemos a reconocerla, aprendemos a gestionar la ansiedad, no a evitarla, entonces la podemos interpretar como algo que nos avisa que debemos hacer algo, o sea, una alerta interior que nos permite hacer algo en un momento o ante una situación estresante. Reconocer y gestionarla es saber cómo manejarla y no permitir que la ansiedad pueda interferir en mi conducta. Sí, tenemos entendido y aceptamos que las emociones, y como en el caso de la ansiedad, afectan nuestro sistema cognitivo y por lo tanto esa confusión, esa inquietud, esa sensación de zozobra que nos produce, ahí hay un punto importante. Debemos nosotros racionalizarla de tal manera que podamos enfrentarla y podamos gestionarla para que ella no nos domine a nosotros, encerrándonos con ella en esa cajita negra y oscura que les mostré al comienzo, sino que simplemente nosotros decidimos qué vamos a hacer, ¿no? Vamos a decidir en estas 3 frecuencias: situación, frecuencia e intensidad. Entonces, reconocer qué situación estoy pasando, por qué se me presenta, qué cosas me causan miedo, temor, angustia, taquicardia, ¿no? Ver y prestar atención con qué frecuencia se está presentando esta ansiedad y este malestar y con qué intensidad. Recordemos que a mayor negación, mayor va a ser la intensidad con la que la ansiedad se presente. Así que debemos nosotros reconocerla y gestionarla, por lo tanto debemos racionalizarla. Y para poder hacer esto, debemos plantearle cara, o sea, ponerle cara al miedo, enfrentarla y ver aquello que está causando aquello. Amigarme con la ansiedad me permitirá a mí entender qué está pasando conmigo mismo. Entonces, entendemos que en las nuevas terapias de psicoeducación, llamadas terapias de tercera generación, nos cuestionamos ante esta posibilidad, ¿no?, de que aparecen los pensamientos negativos. Y si hay algo que nosotros no podemos evitar, es que nos aparezcan pensamientos negativos. Pero en este triángulo en que aparecen los pensamientos negativos, las emociones por un lado y la conducta por otra, ¿qué cosa va primero? ¿No? Entonces es el huevo o la gallina, como la famosa pregunta, ¿no? Aparecen los pensamientos negativos, nos producen ciertas sensaciones, ciertas emociones, pero cuando yo la racionalizo, paso a gestionar esa emoción, esa ansiedad, esa inquietud, la valorizo o la revalorizo y yo decido qué voy a hacer con esto que me está molestando. O sea, decido qué conducta seguir, qué conducta tomar
ante esto que me provoca todo este malestar, ¿no? O sea, revalorizo y le doy un estatus diferente. ¿Qué valor tiene para mí eso que me provoca que yo le quite valor a otras cosas que sí son importantes? No soy mis pensamientos. Nosotros no nos fusionamos automáticamente en un pensamiento negativo. Por ejemplo, cuando yo no gestiono la ansiedad, sucede algo parecido con el tema de, por ejemplo, llego a la esquina de una cuadra que todos los días debo pasar por ahí y yo sé que en esa cuadra hay un perro grande que me asusta, me atemoriza y me causa temor. Muy bien, cuando eso me causa temor, digo, bueno, lo voy a evitar, como decíamos, lo voy a esconder en la cajita este miedo, voy a cruzar la vereda y voy a pasar y lo voy a evitar. Y momentáneamente esa ansiedad, esa angustia y esa inquietud desaparecen. Entonces, ¿qué estoy haciendo? No estoy enfrentando el miedo, lo estoy evitando, pero ese perrito allí del otro lado de la reja va a seguir ladrando, va a seguir causándome temor. Ahora, si yo racionalizo el tema y digo, bueno, si es verdad, le tengo miedo al perro, si es verdad, el perro está ahí todos los días, debo pasar por ahí. Ahora puedo hacer algo, puedo enfrentar ese miedo. ¿Y cómo lo puedo enfrentar? Bueno, en este caso, puedo elegir llevar pedacitos de carne o trocitos de comida y todos los días ir dándole al perrito que me ladra ese pedacito de carne. Ahora ya no cruzo la vereda, sino que me paso a la vereda donde el perro está ladrando y lo enfrento y le doy de comer. ¿Qué va a suceder? Que va a llegar un momento que ese perrito ya no va a ladrar, ese perrito va a ladrar quizás, pero me va a esperar para que yo le dé de comer o para que yo le resuelva su ansiedad a él. Ahora, mi ansiedad a largo plazo se resolvió. Cuando yo evito enfrentar ese miedo y esa ansiedad, lo resuelvo a corto plazo, pero no a largo plazo. Y a largo plazo dijimos que se agranda y se convierte en otra patología mucho más amplia y más mayor y más difícil de tratar, como puede ser a ese extremo de una depresión, llegar a un extremo de una depresión o llegar al extremo de el manejo de agorafobia o alguna otra fobia que me impida a mí relacionarme. Recordemos que para concluir, ¿no?, este punto tan interesante como es el tema de la emoción, ¿no es cierto? Revalorizar. ¿Qué otras cosas tienen valor para mí? ¿Eso que me está negando la alegría de vivir? ¿O hay otras cosas que yo puedo revalorizar? ¿Siempre fue así en mi vida este asunto? ¿Siempre pasan cosas negativas? No. Esa palabra siempre es un absoluto que nosotros debemos erradicar de nuestro pensamiento. Y decir, no siempre. A veces las cosas me salen mal, no siempre, pero recordar y potenciar aquellas cosas que son positivas, eso me va a permitir a mí gestionar mis miedos, mis emociones, mis fobias, y la ansiedad no se va a transformar en una fobia. Concluimos, ¿qué cosas podemos hacer para cultivar pensamientos saludables? Nosotros podemos controlar la emoción, no dejar que ella nos controle a nosotros. Entonces, ¿cómo la proceso? Es evitando, o sea, que ella me domine, controlándola yo. Sabemos que ella me afecta a nivel cognitivo, pero no a nivel conductual. Ella puede gestionar ruido y hacer ruido dentro de mí, pero no debemos permitir que ella nos domine y nos controle. Nosotros somos los que debemos
elegir controlar esa ansiedad. Una de las posibilidades que nosotros tenemos para gestionar este tema y poder, digamos, controlar la ansiedad es alimentando en nosotros la esperanza. Nosotros somos seres biopsicosociales, ¿no? O sea, estamos compuestos por 3 patas, vamos a decir. Al ser bio, somos cuerpo, somos un organismo vivo, pero no nos manejamos instintivamente, digamos, solo por instinto como los animales, sino que tenemos una mente donde nosotros podemos racionalizar, gestionarla, revalidarla, podemos dar la vuelta. Veníamos diciendo recién que somos cuerpo, mente y espíritu, que no solo actuamos por pensamientos y emociones, sino que nosotros racionalizamos y podemos gestionar la emoción de tal manera que ella no nos controle a nosotros, sino que nosotros podamos controlarla. Muy bien, para eso tenemos nuestra mente. Y cuando yo hablo de cuerpo, mente y espíritu, o sea, seres biopsicosociales, y veo que la ansiedad no me permite a mí sociabilizar, es porque algo está sucediendo. Y debo atender a este tema, debo atender a este llamado. Muy bien. Pero, ¿qué sucede si yo alimento solo una de estas 3 partes de mi ser? En nuestro ser vivo somos cuerpo, mente y espíritu, seres biopsicosociales. En la parte de mente yo le colocaría y le agrego esa parte a la que denominamos la parte del mundo espiritual. Si yo le pongo esperanza a mi ansiedad y sé cómo gestionarla, esta va a desaparecer. John Selden vivió en el siglo XVII y fue uno de los eruditos más grandes, digamos, en cuanto a conocimientos de la época. Su biblioteca contaba con más de 8.000 ejemplares, o sea, él buscó todo el conocimiento de la época, se estudió todo lo que pudo comprar y por todo lo que pudo analizar. Pero sucedió algo interesante. Ustedes se imaginan que más de 8.000 volúmenes, yo no sé cuántos han leído por lo menos un libro, pero Selden leyó más de 8.000 libros. Y llegado el momento, cuando él estaba en su lecho de muerte, estaba a su lado el arzobispo Husser. Entonces John Selden le dice, mira, amigo, dice, mira mi biblioteca, más de 8.000 libros me leí. Pero en este momento, en el momento en que yo más necesito acordarme de algo, no me acuerdo de nada. Absolutamente nada de esos 8.000 libros que leí. Y lo único que a mí me sostiene en este momento, sino de lo que sí había leído en la palabra de Dios. Y él le dijo al arzobispo, le dijo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos y renunciando a las cosas que son malas, ¿no? A la impiedad, a los deseos mundanos. Y nosotros debemos vivir en función a la esperanza. Si no tenemos esperanza y alimentamos, como decíamos recién, como decía el apóstol San Pablo, o nos ocupamos solo de nuestro cuerpo, estamos ocupándonos de algo que va a morir. Entonces, ocuparnos de la mente es ocuparnos del espíritu y es ocuparnos de la vida. Y no puedo cerrar esto sin instarlos a que tengamos esperanza, a que tengamos fe. Y la esperanza es salud mental.
buscamos salud mental en muchos videos, en muchas cosas, por muchos lados, pero la salud mental está en la esperanza, y la esperanza tiene solo un nombre, ¿no? La esperanza es puesta y apuesta al futuro. Sin embargo, la ansiedad y la angustia me encierran, como decíamos recién, en un cofrecito, en el pasado, me encierran en la tristeza, en la soledad, y me vuelve una persona triste y amarga. Sin embargo, si yo tengo esperanza, tengo paz y irradio paz. Entonces yo puedo gestionar mi ansiedad teniendo esperanza en el futuro. Dice Pedro, vengan y dejen toda vuestra ansiedad a los pies de Jesús. Y Jesús mismo dijo, venid a mí todos los que están cansados, los que están angustiados, los que tienen problemas, penas, angustias, y dejen sobre mí sus penas, su ansiedad, que yo los haré descansar. Queridos amigos, queridas amigas, no nos angustiemos, no nos preocupemos ni gastemos energía, porque Santiago dice que nuestra vida es como una neblina que aparece y desaparece. Entonces, ¿para qué gastar energía sana en ocuparnos de angustiarnos o en evitar la ansiedad, sino enfrentarla? Entonces, no sería yo si no concluyo este tema en enfatizar en este punto. Tener esperanza, tener confianza en Dios. La confianza que tenemos en Él dice que si pedimos lo que sea que le pidamos, alguna cosa conforme sea su voluntad, Él nos oye. Y eso es una, digamos, de las estrategias para resolver la ansiedad. Venir a los pies de Cristo. Y los invito para el próximo tema, que es una pregunta que les voy a lanzar, que dice, ¿importan nuestras creencias al fin y al cabo? Porque cuando tenemos pensamientos negativos, ¿podemos evitarlos? No. Los pensamientos negativos aparecen solitos. El tema es que nosotros debemos psicoeducarnos, o sea, aprender a razonar y transformar esos pensamientos negativos en pensamientos positivos. Por eso necesitamos entrenar nuestro cerebro en la esperanza y en las cosas positivas. Bueno, que tengan una muy linda tarde. Les dejo un saludo grande y les dejo esta inquietud para un próximo tema. ¿Importan nuestras creencias? ¿Importa lo que creo? Si no puedo controlar los pensamientos negativos al fin y al cabo. ¿Importa lo que creo? Bueno, ese será en nuestro siguiente live dentro de unos días que ya les vamos a ir anunciando. Muchas gracias por acompañarnos.